Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043. Por si te quieres integrar a ese grupo o tienes alguna consulta, puedes hacerlo. Para eso lo proporcionamos. En YouTube te recomiendo entrar al canal Ramón Herrera Chela. En Facebook te recomiendo integrarte al grupo Derecho Agrario. En ambos encontrarás grabado este video y más de 350, todos en materia agraria, desde la cuestión del derecho, la justicia y la abogacía. Derecho para los ciudadanos, por cierto. Este video aplica tanto para ejidos y comunidades. Y por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario o comunero, abarco ambos. Solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Ayer ganó técnicamente este tema y el compromiso de transmitirlo. ¿Qué hacer cuando en un ejido o en una comunidad no es justa ni equitativa la forma en que se reparte o se aprovecha las tierras de uso común? Realidades. Hay personas que acaparan las mejores tierras o una gran cantidad de tierras al interior de un ejido o comunidad, y hay grupos que se quedaron sin tierras de uso común o que no les permiten. Es un tema complejo. De hecho, la respuesta influye en varios factores que hay que considerar. Por ejemplo, en algunas comunidades o en algunos ejidos, desde que se fundó, desde que apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación la dotación o la ampliación, desde entonces se tomó la decisión que únicamente las personas que aparecían en el Diario Oficial de la Federación como pioneros, como fundadores, esos serían los que tendrían derecho al uso común, incluyendo cuando llegó Procede y se regularizó. Aún así tomaron esa decisión. En otros ejidos simplemente se tomó la decisión de que aquí todos parejos, basta con ser ejidatarios para tener derecho al uso común. Ese factor es determinante. El uso común como tal es la tierra propiedad del ejido o de la comunidad. Es patrimonio de ese núcleo agrario. De hecho, es su razón de ser. Sin tierras no hay ejido. Recordemos que el ejido es persona moral, igual que la comunidad, y sus tierras pues son la razón de ser. Y los integrantes, llámense ejidatarios, comuneros, posesionarios, avecindados, son quienes van a aprovechar dichas tierras, ya sea en calidad de titulares respecto a la parcela o de posesionarios respecto al uso común, físicamente me refiero, y de propietarios cuando se regulariza la zona urbana respecto a los solares o los lotes. Entonces, los integrantes de un ejido tienen a su disposición las tierras de uso común para trabajarlas en cualquier actividad, ganadería, agricultura, etc. O para aprovecharlas, explotarlas, usufructarlas, usarlas para celebrar contratos entre ellos mismos, con terceros, y para recibir pues cualquier beneficio que derive de las tierras de uso común. Como les señalé al principio, todo ejido, o la gran mayoría de los ejidos, ya llevaron a cabo a estas alturas, comenzó desde 1992, su asamblea de delimitación, destino y asignación de tierra, la llamada asamblea de Procede, que fue la primera, luego vino FANAR y actualmente está Rajá. O las asambleas que coloquialmente le llaman asamblea del INEGI, porque intervino esa dependencia, auxiliando ahí por la cartografía, la geografía, o asamblea de repartición de tierras, asambleas de asignación de tierras, asambleas de entrega de tierras, coloquialmente se le llama también legislatario, o asambleas duras, porque son difíciles de que se modifiquen una vez que se celebran. Y en esas asambleas se determinó pues la forma en que se iba a explotar las tierras de uso común. La gran mayoría de los ejidos tienen tierras de uso común, la gran mayoría. Algunos con el tiempo la fueron
cambiando de destino, adoptaron el dominio pleno ya como parcelas y ya no tienen uso común. Pero la gran mayoría o la tiene actualmente o lo tuvo en un principio cuando se llevó a cabo esa clase de asamblea. Y fue en esa asamblea, ojo ahí, donde se determinó la forma en que se tenía que aprovechar el uso común, la forma en que se iban a organizar para disponer del uso común. Por ejemplo, por lo general hay de dos sopas. Número uno, de forma colectiva, sin cercos, sin corrales, sin parcelas. Y ahí todo el mundo mete su ganado, ahí todo el mundo siembra, y todo el mundo hace alguna actividad para su sustento de él y su familia. Sopa número dos, se repartieron de manera física. Se permitió que se echaran corrales o cercos, que el ejidatario le llama en su mundo, en su entender, parcela. Y para él siempre va a ser su parcela, aunque en estricto derecho no sea una parcela, sino un cerco o una parcela económica, entre comillas, dentro de las tierras de uso común. Esa es la diferencia. Y le llaman también parcela de hecho en el lenguaje de los abogados, porque es un hecho que ahí está, o parcela física, porque físicamente ahí está, o parcela pues entre comillas, ¿sí? Y ahí también influyen los usos y costumbres. Si se acostumbra que cada ejidatario eche un cerco de 5 hectáreas equivalente, pues es la costumbre que hay que respetar. Y algunos ejidos o comunidades decidieron, después de la asamblea del procede, que sus tierras, mediante contratos, se las iban a ceder por contrato, por ejemplo arrendamiento o un contrato con fines de explotar madera, de algún mineral, etcétera, a terceros, sean empresas o personas ajenas al ejido, personas físicas, obviamente a cambio de un pago de dinero por la explotación del uso común. Es normal que en los ejidos, en las comunidades ubicados en las zonas de bosque de madera preciosa, hagan un contrato con empresas que se dedican al comercio de la madera, y esas empresas cada periodo de tiempo, 6 meses cada año, entregan el dinero y los ejidatarios nada más van y lo cobran, así de sencillo, o empresas mineras. Esa es una de las modalidades que también puede tener el uso común. Pero vayamos al problema en donde físicamente no hay empresas, no hay personas ajenas, no hay terceros, sino que es entre los puros ejidatarios y ejidatarias o comuneros y comuneros. ¿Qué pasa? Como se dice coloquialmente, no falta el gandaya o el grupo que se apodera del ejido y ellos van y cercan la mejor parte, a orilla de carretera, a orilla del camino, donde hay agua disponible casi todo el año, donde la tierra es más fértil. Echan sus cercos y viene de generación a veces. Fue el abuelo, el papá, y ahí todo el mundo sabe que esas tierras son de la familia Martínez. Y consecuentemente quedan ejidatarios, ya sea en una cantidad pequeña o la gran mayoría, que no tiene tierra, o que si la tiene esa tierra no sirve. Está en cerros, está llena de piedras, no se le puede sacar ni provecho en la temporada de lluvia o gozadera, como dicen. Eso pues no es injusto, eso no es justo, eso no es correcto, eso no es debido, eso no se vale, ¿sí? Aquí aplica para el uso común, donde el acuerdo fue que se explote de manera colectiva, el dicho, como les digo a mis clientes, o todos coludos o todos rabones. O todos nos beneficiamos igual, o a ver cómo le hacemos. Que sea lo más equitativo posible la disposición, el aprovechamiento de las tierras de uso común cuando se van a explotar de manera colectiva. Incluso también esa lógica aplica si llegaron al acuerdo por consenso o por costumbre de que cada quien eche su cerco en 5 hectáreas, en 10 hectáreas, pues debe ser equivalente. Si hay pocas tierras buenas en el ejido, en la comunidad, y que nomás alcanza para que cada familia, o cada ejidatario, mejor dicho, o comunero,
cerque 3 hectáreas de tierra buena, pues así debe de ser. Y ya el resto de tierra mala, como le llaman, la que nada más se la va a sacar provecho en lluvia, pues cada uno que cerque 20 hectáreas. De esa manera me ha tocado asesorar. El ejidatario le llama una parcelita de tierra buena y una parcela grande de tierra mala. Ese es el sentido justo de los ejidatarios. Pues bien, ¿qué pasa cuando no se respeta ni esa regla? Ojo aquí, los trapitos sucios se lavan en casa. Esta clase de problemas es de casa, no es de la autoridad. Entonces, no hay que arrancar directamente al tribunal, porque ya te puedes llevar una decepción en sentencia. ¿Qué hay que hacer? Aquí van los pasos, uno a uno, que te recomiendo que sigas, ya sea si tú eres el ejidatario, si tú eres la abogada que va a asesorar en ese tipo de casos. Las personas inconformes o perjudicadas o afectadas o que no están de acuerdo pues en la forma en que se está, no digamos aprovechando, en la forma en que se está repartido o la forma en que cada uno cercó la mejor tierra y otros se quedaron sin nada. Primero, ese ejidatario no individual o ese grupito de 3, 5 personas o ese grupo nutrido de 20, 30, 50 ejidatarios o comuneros le debe hacer llegar por escrito para que quede constancia, porque eso va a servir como prueba, por escrito la petición al comisariado ejidal o de bienes comunales de que tienen que tratar ese asunto delicado en asamblea, porque no se vale que muchos no tengan nada o casi nada y que poquitos tengan casi todo respecto a las tierras más valiosas. Y explicar los motivos. No necesitas un formato especial, nada más darte a entender de que la cosa ahí no está pareja. El comisariado nada más tiene la obligación de recibir la petición para plantearla en la asamblea, ya sea que la metan al orden del día o que la metan a asuntos generales para que posteriormente sea tratada de manera oficial, de manera formal, vamos llamándole. Y son asambleas de forales simples, pues no hace falta celebrar una asamblea de forales especiales, equivalente a las de proceden, porque se requieren de más requisitos. Y asegurar que se trate el asunto en asamblea. Si por aquí se vio motivo, por ejemplo, resulta ser que el comisariado y su familia tienen acaparadas las mejores tierras y que no les conviene que se trate ese asunto en asamblea, pues los ejidatarios inconformes, al momento de llegar a los asuntos generales, ahí deben de manifestar que incluso ya le hicieron la petición previa al comisariado y no metió al orden del día este asunto y que ellos piden o exigen de manera respetuosa que se trate ese asunto, ya sea en esa misma asamblea, en asuntos generales, o se programe en el orden del día de la siguiente asamblea. Y ahí, recordemos que el ejido es dueño de la propiedad de las tierras de uso común y los ejidatarias son los integrantes de ese ejido. Y que la máxima autoridad, entre comillas la autoridad, al interior del ejido es la asamblea, la reunión de los ejidatarias. Y ahí es donde se va a debatir, ahí es donde van a opinar, y ahí es donde después de estar suficientemente debatido el asunto, van a votar. Incluso el acuerdo puede consistir en que se modifique el reglamento interior o el estatuto comunal para que ahí quede establecido las nuevas reglas para aprovechar las tierras de uso común. Hasta ahí todo bien, o hasta ahí se solucionaría el problema y se solucionan varios de ellos, pero no, en la realidad no sucede así. A veces la asamblea puede estar manipulada, a veces la asamblea puede votar con miedo de que si es un cacique el que tiene el poder ahí en el ejido, si es un grupo de mala fama el que tiene, la asamblea no va a votar, de decir, hey, hay que repartirnos el uso común parejo para todos y todas, hay que aprovechar el uso común, o todos tenemos tierra buena y tierra mala, o quitamos cercos y todos metemos nuestro ganado, sembramos en cada parte que consideremos, pero que esté justo y equitativo. Si por algún motivo no fue posible tratar el asunto en asamblea por disturbios, por desacuerdos, etc., ese grupo inconforme o ese ejidatario inconforme
puede acudir a la Procuraduría Agraria, que es una dependencia de servicio social creada especialmente para atender a los ejidos y comunidades, las peticiones. La Procuraduría Agraria pues siempre procura la conciliación de los desacuerdos, del choque de intereses divididos al interior de un ejido. Por desgracia, pues la Procuraduría Agraria no tiene más poder de decir van a llegar a un acuerdo y van a respetar ese acuerdo. Si la gente no quiere llegar a un acuerdo, simplemente la Procuraduría no los puede obligar. O si llegan a un acuerdo y no lo respetan, la Procuraduría no puede obligar a que respeten ese acuerdo, salvo que ese acuerdo en su momento haya sido llevado al Tribunal Agrario para que el Tribunal Agrario lo revisara, lo calificara de legal y lo elevara a sentencia. Entonces sí, es obligatorio respetar ese acuerdo. Y si con la intervención de la Procuraduría Agraria se soluciona el problema, qué bueno. A veces empeora. El siguiente paso es asesorarse con abogadas, con abogados especialistas pues en la materia agraria. Pueden ser abogados adscritos a la Procuraduría Agraria o abogados particulares. Eso ya queda a decisión de los interesados. Eso sí, que le sepan al agrario, que entiendan estos lineamientos básicos que les vengo explicando. Si tú eres ejidatario, comunera y estás escuchando este video y el abogado con el que te va a asesorar te explica otras cosas, es señal de que no le sabe al agrario. Esto que estoy explicando yo lo he vivido en carne propia. Lo aprendí en la marcha, adentro del ruedo. Así que no son inventos. Bien, la abogada te va a asesorar respecto. Tienes que tomar en cuenta lo que ya te dije. ¿Cómo quedó establecido la cuestión del uso común? ¿Cómo si una persona no le dan chance de que aproveche el uso común? Ver su situación, hay que escarbarle hasta llegar allá a los tiempos de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, allá por la década de los 50, 60, 70, si ahí aparecía esa persona que heredó o que todavía vive el uso común, o que si en algún momento se lo privaron, se lo restringieron, se lo dejaron en reserva, etcétera, etcétera. Todo eso también influye. O si el problema consiste en que no se está aprovechando de manera pareja, igualitaria, justa, equitativa el uso común, pues hay que ver dónde está el problema, si en el reglamento interno, si en los acuerdos de asamblea o en la desorganización. Muchos de esos problemas se generan por la desorganización, que no guardan los documentos, que no le exigen a sus dirigentes, a sus comisariados, a sus líderes morales, etc. Y ahí es donde evalúan qué conviene más. Vámonos a pleito, vamos a impulsar, a empujar para que en acuerdo de asamblea se modifique el reglamento o quede en actas de asamblea algún acuerdo respecto a cómo se va a mejorar el aprovechamiento del uso común. Y cuando de plano no queda otra, vámonos ante la autoridad. Por cierto, no anden perdiendo tiempo en la fiscalía. Ahí las autoridades de materia penal no tienen nada que ver en esa clase de problemas. No anden perdiendo tiempo con los juzgados civiles de primera instancia, mucho menos con los jueces federales de distrito. Esto es competencia exclusiva de los tribunales agrarios, de los tribunales unitarios agrarios, del magistrado agrario. Son la única autoridad competente. Tienen que plantear la demanda en la lógica del problema, considerando algunos de los puntos que te acabo de explicar. La ventaja con el Tribunal Agrario como autoridad, una vez que reúne en primera audiencia o en primera cita a las partes, al grupo que demandó al comisariado, porque tiene que demandar al comisariado. O si hay una postura personal del líder social, del líder moral, también hay que traérnoslos entre las patas de los caballos en la demanda, a que venga acá a dar sus explicaciones que da en la asamblea o su oposición. Porque los hay, es la realidad. El tribunal los va a exhortar, a invitar a que llegue un arreglo, a que platique. Más vale un mal arreglo que un buen pleito, pues son familias, son comunidades, son poblados. Ojo ahí, no es obligación del Tribunal Agrario hacer propuestas para que llegue un arreglo. El tribunal no tiene esas facultades, mucho menos de obligarlos o convencerlos a que a fuerza lleguen a un convenio. Eso ya queda a disposición de las partes. Pero por desgracia hay abogados que no les conviene que sus clientes lleguen a un acuerdo porque según ellos ganan menos en honorarios. O hay abogados que no entienden la importancia de la conciliación en juicios agrarios donde están peleando familias, donde están peleando pues integrantes de un solo poblado.
Y es importantísimo concientizar, como a veces les digo a mis clientes, mira, el pleito tarde o temprano va a acabar, eso es inevitable. De hecho, uno de los principios de la ley es que la justicia debe ser pronta, expedita, pero la familia va a seguir, la sangre ahí sigue, las generaciones ahí siguen, entonces valora también eso. Y muchos clientes que llegaron con una postura muy cerrada se flexibilizan al intentar concientizarlos respecto a la importancia de la conciliación. Y créanme, varios pleitos casados se solucionan cuando se le concientiza un poco al cliente, al ejidatario, al comunero de esa clase de situación, y que le va a salir más barato en tiempo, en desgaste, en dinero, en corajes, en molestia, en transporte, en pérdida de tiempo, etc. Y si de plano pues se hizo hasta lo imposible para que intentaran llegar a un arreglo y no fue posible, pues ni hablar, vámonos al pleito, vámonos al juicio, al litigio, ante el Tribunal Agrario. Y es el Tribunal Agrario quien en sentencia va a resolver. Dejamos en manos pues del Tribunal Agrario que resuelve ese tipo de situaciones. Pero ojo ahí, en la sentencia te puedes llevar una sorpresa, que el Tribunal Agrario no resolvió el problema. ¿Por qué? Porque el Tribunal Agrario, que es la única autoridad, ni aún él, ni los jueces federales del colegiado, o sea, ya va a rebotar la sentencia por amparo directo, ni ellos tienen facultades para obligar al ejido a que a fuerza se repartan el uso común. No puede. Eso es como te dije al principio, son trapitos sucios que se lavan dentro de casa. Pero el Tribunal Agrario sí puede pronunciarse si ya hay acuerdos de asamblea que llevaron el acta como prueba. Si hay el reglamento que no están respetando, ahí sí el tribunal puede meter en cintura a los gandayas, a los que no quieren respetar el reglamento respecto al uso común porque les conviene o porque siempre ha sido así entre comillas. Entonces ahí sí puede obligar el Tribunal Agrario a que si es necesario se derriben los cercos, y aquí todo el mundo dentro del ejido que acredite ser ejidatario va a aprovechar el uso común. O todo el mundo va a tener derecho a echar su cerco dentro de la tierra buena y su cerco grande dentro de la tierra mala. Siempre y cuando, insisto en este punto para que no te confundas, si ya existe un acuerdo de asamblea previa, si ya existe establecido desde la asamblea del procede esa situación, o si así está el lineamiento dentro, o el pacto dentro del reglamento interno o el estatuto comunal. Pues así las cosas con este tema. Si te das cuenta, un solo planteamiento tiene variantes, tiene factores que influyen, los cuales siempre deben de estar más en cuenta cuando les planteen o cuando se encuentren en una situación respecto a que no se me hace justa la forma en que están aprovechando el uso común dentro de mi ejido, dentro de mi comunidad. Gracias por tu tiempo, por la confianza. Deja tus preguntas, ahí en la marcha la contestamos. Incluso si alguien de ustedes considera que también hay otros factores que se deben tomar en cuenta, ayúdame, yo soy el primero y el más interesado en que también lo aportes, porque pues así aprendemos todas y todas. Eso se trata, de que el conocimiento fluya y de que la experiencia sea compartida, porque en esa medida crecen y nos ayudamos todos, y más en esos tiempos difíciles de pandemia. Tus saludos también son la gasolina, ¿no?, para que ese tipo de programas sigan en marcha, porque ahí manifiestas tu agradecimiento y tu interés de que valoras pues este esfuerzo que hacemos en el grupo que hace posible estas transmisiones. Nos vemos pues en la siguiente transmisión. Pasen excelente fin de semana.